Hola, les doy la bienvenida a esta intervención audiovisual, donde en el marco de nuestro curso vamos a trabajar en esta cuestión de eh, lo que es la tarea clave. eh, a lo largo, diría yo, de casi todo el proceso de investigación, pero que es la formulación del problema de investigación, pero que es central en estos momentos iniciales, es central para la producción del proyecto de investigación, sea ya destinado al proyecto de tesis, o cualquier otro. Aquí nos centramos en los proyectos de tesis, pero a cualquier otro proyecto, y de alguna manera este camino que les vamos a presentar, estas alternativas que les voy a presentar, tienen que ver con construir objetos de investigación social. Formular un problema de investigación es construir un objeto de investigación. Eh, ese objeto obviamente tendrá otras etapas donde será construido, porque un objeto de investigación se construye también a partir de investigarlo, de tener conclusiones, de arribar a hallazgos, etc. Pero este es el primer paso para construir, el primer proceso indispensable para iniciar una investigación social es traducir en un problema de investigación las preguntas y las preocupaciones que se tienen acerca de la realidad y sobre las cuales se pretende realizar una indagatoria científica. Este proceso comienza en general por identificar un tema de investigación. Y ese tema de investigación que uno identifica a grandes rasgos tiene que coincidir con estas preocupaciones de las que les hablaba. Y a partir de identificar el tema de investigación, es decir, el amplio campo donde vamos a instalar el amplio campo, más restrictivo a veces, pero el campo donde vamos a instalar, el campo temático donde vamos a instalar nuestro proceso de investigación, comenzamos a delimitarlo con algunas preguntas iniciales, con la búsqueda de referencias, y finalmente formulando el problema de investigación. El problema de investigación es definitivamente la clave central de todo proceso de investigación. En general, al problema de investigación no dejamos de pensarlo y de trabajarlo a lo largo de todo el trayecto y en cada momento. Es central, pero es preciso darle una forma inicial, y para eso voy a intentar darles hoy, como les decía, algunas pistas. Vamos a ir desde, como hago en general, como hicimos la clase, algunas intervenciones anteriores, vamos a ir desde cuestiones más generales a cuestiones más específicas y cada vez más prácticas. Voy a empezar proponiéndoles caminos cognitivos, ¿sí? De dinámicas cognitivas para comenzar a pensar problemas de investigación. En general son apropiados para aquellas y aquellos que están iniciándose en la investigación. Eh, Cuestiones generales que son propias de la práctica científica, propias de la práctica del investigador, para ir luego paso a paso yendo hacia las cuestiones más puntuales que tienen que hacer, que tienen que completar, los productos que tienen, con los que tienen que mostrar la formulación del problema y que son centrales o que son necesarios para la producción del proyecto, y para la producción del proyecto en tanto un formulario de proyecto, ¿sí? Que se entrega a las oficinas de investigación, en general en estos casos a las comisiones de maestría o a las comisiones de doctorado, ¿sí? Para que sean aprobados. Bien, pero el problema es mucho más que simplemente un apartado, ¿sí? En un formulario de proyecto de investigación. El problema es la clave, es el corazón de todo o de cualquier proceso de investigación social. Vamos a ver algunas cuestiones al respecto de esto, a empezar a pensarlas y a desarrollarlos en lo que viene en esta clase. Muy bien, como les decía, este, pero construir un problema de investigación es construir objetos de investigación social. Delimitar un problema de investigación y formularlo es específica, es realmente una tarea ardua, ¿sí? Y como sabemos,
Esto lo sabemos todos aquellos que hemos realizado investigación en el campo de las ciencias sociales y mucho más aquellos que nos hemos enfrentado a la realización de una tesis. ¿Mm? Esta es una tarea realmente ardua, porque el problema, en realidad, nunca está totalmente definido. Y está siempre dialogando con el tema o el campo temático, como decíamos, disciplinar, donde nosotros insertamos nuestra investigación. Entonces, en ese diálogo entre el tema y el problema, vamos a ver que a lo largo del proceso de investigación, ¿sí?, más los condicionamientos que nos da el campo, la fuente, la evidencia empírica, ¿sí?, a lo largo de todo el proceso de investigación, entonces en ese diálogo entre tema y problema de investigación, entre el campo disciplinar y nuestro problema de investigación, entre nuestro objeto, ¿sí?, y el problema de investigación, a lo largo del proceso, las fronteras y los límites temáticos, por un lado, donde nosotros vamos a inscribir el proyecto, van a sufrir modificaciones. A veces se constriñen, a veces se amplían, y esto pasa a medida que avanzamos con el proceso de investigación, va a pasar a medida que avancen hasta lograr el proyecto, y luego cuando continúen la investigación hasta lograr la tesis o el informe final, ¿sí? O el trabajo final, ¿sí?, que en algunas maestrías y demás, la tesis ha pasado a llamarse trabajo final. Entonces, este proceso de cambio del tema y del problema es un proceso que tiene que ver con la relación mutua, de mutua implicación, de mutua correspondencia entre tema y problema de investigación. El problema de investigación no existe en el aire, existe siempre, siempre, instalado, insertado en un tema de investigación, en un campo temático. Ese campo temático a veces es trans o interdisciplinar y a veces es disciplinar, ¿sí? Y eso lo van a definir ustedes en el proceso. A veces ya venimos con esa definición porque debemos instalarlo en el marco de, por ejemplo, una mención o una práctica profesional, y entonces una mención dentro de una maestría o un tipo de práctica que a uno le interesa, entonces ya tiene, o la característica de una maestría, cuando las maestrías son disciplinares, entonces uno ya tiene ahí una instalación en el campo disciplinar, y a veces uno construye un diálogo entre la disciplina o los campos disciplinares donde se constituye como investigador y los temas de investigación. Entonces ahí hay toda una relación entre tema y problema de investigación que me interesa que lo tengan en claro. No se termina en la propia formulación del proyecto ni del formulario, insisto con esto, el problema es simplemente el formulario del proyecto, aunque el proyecto, como vamos a ver en un ratito, que les voy a ir recordando, es un primer producto que tiene su propia lógica, su propio cierre y demás de la investigación. Cuando ustedes empiezan un proceso de formulación de un problema de investigación, de formulación de una investigación, empiezan a diseñar una investigación, en ese instante se convierten en investigadoras, en investigadores. En ese instante deben empezar a pensarse como tales. Contra lo que, por eso, por más que efectivamente, y como les advierto, el problema de investigación muta a lo largo del proceso de investigación, eso no implica que no sea preciso y necesario comenzar a definirlo en relación a nuestros intereses iniciales. Se trata de establecer un necesario punto de perspectiva de donde observar y ocultar los horizontes de nuestros intereses. Nosotros tenemos que tratar de establecer ahora, ¿sí?, una primera versión del problema de investigación insertada en un tema de investigación. El tema en general es el escenario donde posamos nuestro punto de perspectiva y entonces a partir de eso nos podemos hacer las preguntas que se convierten en un problema de investigación. Como les decía, contra lo que puede suponerse, el problema de investigación no es meramente un punto de partida, ni tampoco es una incógnita que deba resolverse. Ustedes no tienen que pensar el problema como una incógnita, ¿sí?, que no es, sobre todo cuando yo les insisto en un tiempo que tiene que ser un poco original, no haber estado estudiado, no es que es una incógnita, algo que no se sabe absolutamente nada. No, ¿sí? Un problema también se monta, al instalarse en un tema de investigación, se monta en un conjunto de preocupaciones generales y aporta esas preocupaciones. Un problema, a veces nosotros lo definimos en la investigación, es una pequeña parte, ¿sí?, de unos esfuerzos de investigación generales que a veces trascienden incluso a uno mismo como investigador.
¿sí? Y es la contribución que uno hace, una partecita de un trabajo colectivo en pos de conocer un fenómeno, una dinámica, un hecho social, a dar cuenta de un problema social, ¿sí? Pero, entonces es eso, no es que uno tiene que venir acá a descubrir nada extremadamente nuevo ni demás, pero sí cierto rango de originalidad, cierto vacío, ¿sí? Tiene que detectar para decir, bueno, esto es relevante de ser investigado. El problema, les digo, entonces, no es ni meramente un punto de partida que después nos olvidamos, no, está todo el tiempo en nuestra reflexión metodológica, es parte de eso que hablábamos en algún momento sobre la vigilancia epistemológica, ¿sí? Sobre el movimiento de ruptura, y demás. Ustedes van a ver ahora en un ratito cómo les cuento cómo eso que hablábamos en algún momento sobre la ruptura burdesiana, ¿no? La ruptura burdiana, que debe hacer el investigador. Bueno, ese proceso de ruptura se da en principio y típicamente en el momento de elegir o hacer consciente el tema de investigación más que el problema. Bien, entonces el problema, les decía, ni es punto de partida, ni es una incógnita a resolverse, mucho más que eso, es una guía, es una idea regulativa del investigador, de la investigadora, que orienta la reflexión metodológica, que le permite vincular conceptos con experiencia, teoría y con y con empiria, ¿sí? Una reflexión metodológica atenta y continua en cada paso, que es la estrategia central en la búsqueda de constituir o de construir un modelo suficientemente apropiado que nos aproxime, ¿sí? Al problema, al embrollo, como diría Mario Bunge, el embrollo al problema, ¿sí? Que desvela nuestros intereses científicos. Cité a Mario Bunge, que es un autor con el que en general discuto y no tengo muchos acuerdos en su vida, sobre todo demasiado positivista sobre las ciencias sociales, ¿sí? Pero les traigo les leo una pequeña cita porque me parece interesante para que se la queden, la recorten y la piensen en estos momentos iniciales de planteamientos de problemas de investigación, de proyectos de investigación, o también de algo que ya plantearon pero que tienen que revisar, ¿sí? Dice Bunge, cuando nos presenta una nueva e interesante gama de hechos, casi siempre intentamos explicarlo formando una masa confusa de ideas, más bien vagas y quizás incongruentes unas con otras. En una palabra, un embrollo. La reflexión crítica sobre ese embrollo puede lograr transformarlo en un modelo o en un sistema de ideas razonablemente precisas y bien articuladas. Esto, a su vez, nos puede ayudar a mirar con más detenimiento los hechos. Y atención aquí, dice Bunge, este zigzagueo entre las ideas y los hechos posiblemente continúe hasta que hayamos dado con un modelo lo suficientemente verdadero, y después dice, siendo siempre Bunge, o tal vez nos hundan la desesperación temporal o el aburrimiento, dejemos eso de lado. Pero, digamos, un modelo lo suficientemente verdadero. Si sacamos verdadero lo suficientemente adecuado, ya sabemos que la búsqueda de la verdad no es una preocupación para la investigación social, ¿sí? Sino la búsqueda de lo más plausible, de la forma que más nos acerquemos, ¿sí? A describir, a explicar, a comprender los fenómenos, que de por sí no son verdaderos, sino que son prácticos, situacionales, contextuales, y que perviven permanentemente en tensión. Entonces, como esas tensiones cambian, no hay ninguna verdad permanente ni que permanezca allí. Entonces, tenemos que luchar con esa característica de los objetos que nos gustan. Pero fíjense qué interesante esto, ¿no? Zigzagueo entre ideas y hechos. Zigzagueos entre teorías y cosas. Cuidémonos con esto, porque esta es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Con esta idea, cuando debemos acercarnos a un problema de investigación. Zigzaguear entre ideas, enfoques conceptuales, antecedentes de investigación, ¿sí? Nuestras propias ideas, ¿sí? Y hechos, ¿sí? Referencia empírica. Central, importantísimo para poder construir objetos lo suficientemente interesantes. El tema tampoco está dado así de una vez y para siempre, y también se configura como una aventura constructiva. Si el problema de investigación está siempre en construcción, trabajándose entre teoría y empiria, ¿sí? El tema también puede mutar, ¿sí?
es lo que llamaríamos una aventura constructiva. ¿Sí? Determinar las dimensiones y partes componentes es dinámica, está abierta a transformaciones durante buena parte del proceso de investigación. ¿Sí? Podemos encontrar nuevos caminos o temas que creíamos que eran de una manera a partir de querer introducirle algún otro enfoque conceptual. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los últimos años con investigadores que han empezado a incorporar a sus enfoques el enfoque de género, por ejemplo. Y al incorporar el enfoque de género se abre toda una trama de dimensiones que antes no estaban en el tema. Entonces el tema, ¿sí? No es que toda investigación se vuelve una investigación de género, sino que incorpora esa variable, incorpora esa dimensión, ¿sí? Y entonces al incorporar esa dimensión se abre una trama de nuevas cuestiones a ver. De alguna manera la perspectiva esta de la que hablábamos en algún encuentro anterior, en el encuentro anterior, se amplía, ¿sí? Y en ese sentido aparecen nuevas cuestiones a mirar, ¿sí? Entonces el tema empieza a tener otros elementos también. Otros elementos que nos van a, otra vez, por esa relación mutua, de mutua implicación, nos van a hacer revisar el problema. Entonces, esta relación entre tema y problema, siempre estar atentos a qué es. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca la vamos a... No, en un momento decimos, la paramos. Si ustedes, en un momento el investigador, la investigadora, lo que logra es arriesgarse a definirlos, tema y problema. Hay un artículo que siempre les comparto de mi autoría que relata un proceso de construcción de tema y problema de investigación en una de mis investigaciones y que de alguna manera lo comparto y se los comparto también en un modo de honestidad intelectual para que ustedes conozcan como investigador a quien intenta facilitarles el camino de la investigación. Verán que ahí trabajo en eso y hablo de una cuestión que es lo que construimos son certezas provisionales, que son fruto de un ejercicio crítico de vinculación entre teoría y empiria. Y lo que hacemos es en algún momento decir, bueno, este es el tema, este es el problema, hasta aquí llego, ¿sí? Estas son las certezas que tengo con las que necesariamente empiezo a investigar, ¿sí? Porque si no, es de nunca acabar. ¿Cuándo digo hasta acá llegué? ¿Y cuándo digo, bueno, estoy listo para, este es el problema? Bueno, lo hacemos, lo decimos, es necesario, es crítico hacerlo, y lo hacemos asumiendo que es una certeza provisional, que puede luego en el proceso de investigación haber cambios, ¿sí? Pero lo hacemos. Y esta dinámica es un flujo, digamos, experiencial del investigador. En algún momento paramos, y a veces cuando somos investigadores nobles que recién nos iniciamos, tenemos la ayuda para hacer esto de un director, una directora, unos talleristas, que en este caso, unos profesores de seminario, de taller, demás, que lo que hacemos es ayudarles a poner esos puntos finales, ¿sí? Ayudarles a decir, bueno, vamos a buscar el problema de investigación, a cerrarlo, para poder seguir avanzando, porque si no hay manera de avanzar si no ponemos pequeños puntos y aparte. Entonces, bueno, esta es la idea inicial que quiero que retengan sobre el proyecto. ¿Por qué insisto mucho en esta doble? Porque ahora, progresivamente, yendo a lo más práctico, voy a ser más taxativo y un poco esta cosa tan más plástica y más dinámica se va a ver menos trabajada a lo largo de la intervención. Por eso quiero que ustedes retengan que cada vez que decimos hacemos esto, o que parece que es una tarea muy condensada o muy específica, y que es hacemos primero esto, después lo otro, siempre piensen que está en el medio de hacer esas tareas, está en el contexto de un proceso cognitivo, de un proceso de práctica científica que tiene que ver con estas idas y vueltas, que tiene que ver con estas construcciones, yo diría, dialécticas del conocimiento, de estas construcciones de estos procesos de construcción dialéctica del conocimiento. Veamos de todas maneras algunas precisiones más, si se quiere, específicas, ¿sí? Sobre tema y problema, para que ustedes comiencen a pensar, ¿sí? En su tema y en su problema. Hasta ahora, ¿no? Hicimos una intervención generalista sobre la relación entre el tema, sobre la dinámica de relación entre definir un problema y definir un tema. Ahora veamos qué cosas podemos empezar a hacer. Cuando empiece a decir estas cosas, lo que ustedes podrían hacer es empezar a pensar en sus intereses de investigación, en aquellos que quieren investigar, ¿sí? Vemos algunas precisiones
y sobre tema, sobre problema, y la idea es que a partir de cada una de las cosas que vamos diciendo en esta clase, ustedes comiencen a pensarlas, insisto, en relación a sus intereses de investigación. ¿Mm? Como ven, volvimos al cuadernito del profesor, ¿sí? A las cosas que me voy anotando para armar pizarrones, ¿sí? Y es efectivamente así, ¿eh? Son pizarrones, ¿sí? Pizarrones de cuando estos cursos o estas intervenciones se hacen de manera presencial, algunas salen incluso de estas páginas de cuadernito, algunas salen, les decía, incluso de fotos que tomo o algún estudiante toma del pizarrón después que dimos la clase. Y entonces los recupero y las vuelvo un machete para el próximo pizarrón, para que sea mejor, para que contenga más cuestiones. Y ahí, fíjense, se transforma también en el apoyo de esta intervención, que si no sería verme hablar a mí nada más. Así que ahí vemos. Comencemos por la cuestión del tema de investigación. El tema de investigación es el marco general en el cual se ubica el interés científico asociado a las preguntas y preocupaciones que ustedes se planteen. ¿Mm? Por eso, para hacer ese tipo de marco general donde ubicamos nuestras preocupaciones, donde ubicamos nuestro interés, lo debemos delimitar conceptualmente y tiene que ser pertinente el problema o ser pertinente el estudio de esas preocupaciones desde alguna disciplina científica. Desde alguna o varias de las disciplinas que conforman las ciencias sociales. ¿Sí? Ya les insisto en esta cuestión. Ustedes, en general, hoy los rasgos disciplinares son rasgos dominantes, ¿sí? En una investigación. Dominantes, ¿qué quiere decir? Nosotros nos posicionamos de una disciplina, pero en general trabajamos mucho más transdisciplinarmente, ¿sí? Recuperando aportes de diferentes disciplinas. Y eso está bien que así sea, pero en el caso de ciertas especificidades, menciones en las que uno trabaja, intereses que uno tiene por desarrollarse en una disciplina, uno tiene rasgos dominantes de una de las disciplinas. Para definir un tema de investigación en este sentido, es necesario, como les decía antes, un proceso de ruptura con el conocimiento no científico. Lo que tenemos que identificar es qué aspectos de esa realidad que nos interesa es pasible o son pasibles de estudiar desde un punto de vista científico y en particular ver desde qué marcos disciplinares es posible. ¿Sí? Una primera idea, por ejemplo, es plantearse y escribir todos los aspectos, les interesa un tema, cualquiera sea, bueno, escribir todos los aspectos que tiene ese tema, ¿sí? Que a ustedes les interesa, tratar de despejar aquellos que no tienen que no pueden tener un abordaje, no sé, en este sentido ya vamos a ver más adelante, les voy a dar algunos errores comunes, tratar de despejar todo lo que haya de normativo, de lo que yo quiero que sea, por sobre lo que más o menos las cosas se desarrollan y toman sentido, ¿sí? Es muy importante esto, tratar de despejar, ¿sí? Mi impronta normativa, mi impronta de deseo normativo. Quiero que las cosas sean de tal o determinada. No la impronta ideológica desde el punto de vista de lo que uno piensa respecto a la sociedad. Por eso está incluido en la mirada del investigador y es así. ¿Sí? Porque nuestro proyecto es así, digo, porque nuestro proceso de la mirada sobre lo social lo incluye y hay que ponerlo de relieve y demás, pero sí a sacar todo lo que es contenido ideológico propio convierte de deber ser. ¿No? Esto debería ser de tal manera. La ciencia social no le importa lo que debería ser, le importa las cosas como se desarrollan en la práctica concreta. Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? Entonces, empezar a despejar esas cuestiones y hacer un listado lo más laxo posible, sin miedo de alguna manera, ¿no? Uno dice, tengo que pensar una pregunta importante, bueno, no, listar todas en este momento, empiece, ¿qué me interesa a mí? No sé, tal tema. Bueno, en este tema, todo lo que me interesa, todo lo que podría estar adentro de ese tema, todos los aspectos, todo lo que empiezo a familiarizarlos con una idea, todo lo que después podemos llamar de manera más precisa dimensiones de indagación, ¿sí? Como aspectos donde es posible estudiar, donde es posible
investigar aspectos de ese tema. Y luego decir, bueno, ¿desde qué perspectivas o de qué perspectivas disciplinares se podría estudiar esto? Puede ser un tema que sea concerniente estudiar desde la sociología, desde la economía, desde la ciencia política, desde la historia, desde la educación. Bueno, ahí entran muchas cuestiones, tratar de identificar cuáles dentro de esas cuestiones del tema es pertinente hacerlo del marco disciplinar dominante del cual yo tengo que trabajar o yo decido trabajar. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque esos marcos disciplinares son los primeros lugares donde vamos a ir a buscar la mirada teórica que vamos a plasmar, con la que vamos a plasmar el problema de investigación, ¿sí? Y también los elementos que nos den, digamos, sustento para las estrategias de abordaje empírico, es decir, para las estrategias metodológicas, para el diseño metodológico de nuestra investigación. En este sentido, entonces, es interesante esta cuestión que está ahí marcada en lo que estamos viendo en pantalla. El tema es el marco general del interés científico, ¿sí?, que tenemos, del interés de investigación que tenemos. Va a surgir de preocupaciones, vamos a ver ahora, personales o de demandas de actores sociales, y requiere, como decíamos recién, ruptura. Requiere ruptura, requiere instalación disciplinar y requiere delimitación conceptual. La motivación, como les decía, para investigar puede provenir de diversas fuentes. En general, y en el caso de los tesistas, estos en general es lo más predominante, el interés de investigación proviene de preocupaciones personales, ¿sí? De algún modo, hay preocupaciones que vienen de la experiencia como estudiante, como ciudadano, como parte de organizaciones o de grupos sociales. En general, ese es el origen de las preocupaciones o del interés de investigación. Nuestras preocupaciones como sujetos, ¿sí? Qué sé yo, no sé. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, que alguno de ustedes se pregunta, está como estudiante de la universidad, o de cosas, se pregunta, bueno, a ver, ¿por qué razón la mayoría de los estudiantes de enfermería son mujeres? ¿Sí? Es una obviedad. Si recuerdan, en la intervención anterior, yo decía sobre la sociología y en general las ciencias sociales, nos debemos ocupar sobre lo obvio. Lo obvio esconde cuestiones. Bueno, fíjense qué obviedad. Si uno se plantea y ve la fila, se pone un día de inscripciones. Ahora las inscripciones en todos lados son web, pero en otra época uno se paraba el día de inscripción presencial y uno miraba la fila, por ejemplo, de enfermería y veía mujeres, 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 mujeres. En la Universidad Nacional de Quilmes, donde es mi práctica, también está la carrera de terapia ocupacional, y uno ve mujeres, 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 mujeres. En carreras como educación, muchísimo porcentaje alto, o en psicología, muchísimo porcentaje de estudiantes mujeres. Yo lo que diría es que, bueno, uno se pregunta eso y cómo empieza. Y bueno, tratando de trabajar un ejemplo de determinar un tema. Bueno, me pregunto, ¿por qué en enfermería la mayoría son mujeres? A ver, veamos qué pasa en otras facultades de las áreas parecidas de salud. Esto, ¿no? Por ejemplo, mira, en terapia hay un fenómeno que está bastante determinado ahora, que es el fenómeno también de feminización o de alta matrícula de mujeres en todas las áreas de salud, en medicina, etc. Bueno, y empiezo a mirar eso y empiezo a mirar otras áreas que no sean salud. Y digo, pero bueno, esto es distinto en ingeniería, por ejemplo, o distinto en otras carreras. Bueno, voy mirando, ¿no? Y comparando. Entonces, esto me puede llevar a plantear un tema, ¿no? Si yo encuentro que en las áreas de salud la presencia femenina es mucho más grande, a plantearme como tema la feminización de la matrícula universitaria en las carreras de salud. ¿Sí? Y este es un tema general. ¿Sí? Y hay un campo, y empiezo a buscar. Este es un tema, digo yo, muy amplio, ¿sí? Por lo que dentro de este tema el interés luego debería acotarse en subtemas. ¿Sí? Pero como vemos, en principio nos empezamos planteando varios elementos, qué sé yo, de manera ilustrativa, sin querer agotar todo lo que podría ser. Esto es un ejemplo general, ¿no? Para que ustedes con este ejemplo traten de pensar en su propio tema, en su propio interés. Bueno, en principio, fíjense, hay supuestos generales, ¿sí? Elementos que yo no enuncié hasta ahora, pero que están. En principio,
Hay un supuesto que dice que hay comportamientos que, si bien son individuales, por ejemplo, elegir una carrera, son plausibles de pensar como que siguen ciertos patrones, ciertas regularidades cuando uno los piensa de forma agregada, ¿sí? Uno no podría decir elegir una carrera es algo, un patrón colectivo. Sin embargo, cuando yo junto todas las matrículas, veo patrones. Veo que hay más mujeres en enfermería, veo que hay más mujeres en psicología, veo que hay una proporción mucho menor en otras carreras. Bueno, empiezo a preguntarme, bueno, ¿por qué las mujeres? ¿O cómo es que las mujeres eligen esas carreras y no otras? ¿O eligen mayoritariamente esas carreras y no otras? También podría preguntarme al revés, ¿por qué los varones no eligen enfermería o lo eligen menos y demás? También empiezo a pensar en que debo construir algún tipo de secuencia temporal, es decir, observar si esa matriculación se sostuvo así en el tiempo, tiene en algún momento algún cambio, ¿no? Dentro, digo, esto, varios elementos de forma ilustrativa. Ya fíjense, tengo dos cuestiones. Una, ¿sí? Hay todo un área que tiene que ver con comportamientos colectivos, ¿no? O patrones colectivos, patrones de regularidad, ¿m? De detección de patrones de regularidad, sobre elementos que a priori podrían ser individuales. El segundo es una función histórica, que quiere decir evaluar históricamente la progresión. ¿Bien? Y es una evaluación de la progresión de las matrículas. Siempre se estudió, desde que se estudia enfermería en las universidades, siempre femenino. ¿Qué pasaba con la enfermería antes? ¿Qué sé yo? Preguntas, etcétera, generales. Otra área de dimensión es la área comparativa, comparativa con otros tipos de carreras y demás. Fíjense, empiezo a ver dentro del tema, ¿sí?, de la matrícula universitaria en las carreras de salud y como posible característica determinante su feminización, empiezo a ver dimensiones de indagación. ¿Sí? Amplios temas. ¿Sí? Y adentro de esas, probablemente puedo encontrar en alguna un problema para investigar. Dentro de este proceso de construcción del tema, a este fenómeno, por ejemplo, que le asignamos feminización de la matrícula, lo constituimos entonces como un hecho social. Pero ahí inmediatamente también nos preguntamos por qué solamente nos vamos a detener en la composición por género. Bueno, acá también tenemos supuestos. Supuestos que son supuestos conceptuales, teóricos. Implícitamente tenemos una conjetura. ¿Vieron cuando les decía en nuestro encuentro anterior que en ciencias sociales muchas veces la hipótesis o la conjetura de una investigación no es a más esto, más lo otro, o esto es causa de, o esto es el efecto de tal cosa, o esto es causa de tal cuestión? No tienen que ver con eso, sino más bien con determinar qué aspectos o elementos de una, teóricamente determinar qué aspectos o elementos de un problema, de un hecho social son más relevantes. Bueno, esto es implícitamente, cuando yo digo feminización y demás, tengo una conjetura sobre la existencia de que hay ciertas características de los individuos que hacen que se comporten en forma diferente, en este caso el género. Y estas características, y que deben existir, además, factores sociales, colectivos, ¿sí?, que se anclan en esa diferencia, en esa característica de los individuos. El patriarcado, como querramos verlo en ese punto, u otras, ¿sí? Pero hay factores vinculados a la vida en sociedad que hacen que, por esa característica que tienen, van a tener comportamientos diferenciados. Es decir, comportamientos que no pueden ser explicados por otras disciplinas, como la biología o como la psicología, que no están anclados en lo individual, sino en patrones colectivos. Bien, y ahí también le puse, entonces, en ese supuesto, en ese caso, el contenido de algún momento de la mirada disciplinar. Bueno, es la sociología, es la ciencia política, es... depende del recorte que hacemos dentro de la indagación, porque podríamos decir, bueno, acá hay factores también comunicacionales. No se me ocurren en este momento, pero podría haberlos. ¿Sí? Y entonces, si a alguien se les ocurre, dice, bueno, entonces acá puedo mirar desde la comunicación esto. Finalmente, además, o finalmente, o de alguna manera concomitantemente, ¿sí?, al mismo tiempo, este tema y esta progresión de pensar sus dimensiones de indagación, concomitantemente hay que anclarlo en un determinado enfoque teórico, no necesariamente que sea el que nos comprometa para
toda la vida, ¿sí? Pero sí, probablemente, ¿sí? Es al delimitarlo conceptualmente, al ponerlo en un enfoque conceptual, nos hace aparecer ciertas preguntas, ¿sí? O ciertas preguntas diferenciales, o nos muestra la importancia de ciertas características por sobre otras. Entonces, al mismo tiempo de todo esto, hay que empezar a ver dentro de este tema cuáles son los enfoques conceptuales que se utilizan y cuáles de esos, ¿sí?, me tienta, me interesa pensar para el problema que yo ya empiezo a detectar, ¿sí?, o la dimensión de indagación que más me interesa explorar. Entonces, el anclaje del tema, ¿sí?, en un determinado enfoque conceptual, en un determinado enfoque teórico, un enfoque conceptual que además después yo construiré de manera específica, pero que en principio puedo tomar de otras investigaciones, puedo tomar de teorías ya establecidas, ¿sí?, nos lleva a que el interés se centre en algún subtema u otro, ¿sí? Los enfoques teóricos en general hacen eso, enfatizan un aspecto de lo social, de lo colectivo, ¿sí?, y hacen que ese aspecto lo estudiemos. Y establecer cómo, para nuestro tema específico, cómo se inserta ese aspecto, ¿sí? Si yo tomo, no sé, un enfoque marxista que tiene que ver, que hace eje central en la producción y reproducción material de la vida, ¿sí?, en los procesos materiales de la vida, ¿sí?, sean esto incluso procesos culturales, pero materiales específicos. Bueno, ver cómo hago para pensar la feminización de la matrícula, ¿sí?, de las carreras de enfermería, a partir de, ¿sí?, la producción y reproducción de la vida material de esas personas. Entonces, voy buscando ahí qué dimensión, en qué dimensión vería esto. Bueno, entonces la enfermería es una estrategia laboral. La enfermería tiene que ver con la división social del trabajo al interior de las familias, donde las mujeres siempre desempeñaron las funciones de cuidado, entonces eso se traslada también a las funciones de cuidado en el área de la salud, bueno, etcétera, ¿no? Siempre, bueno, y así uno podría pensar, no quiero pensar demasiado en el cosa, sino mostrarle solamente caminos de cómo empezamos a desarrollar, digamos, una estrategia cognitiva y una dinámica de pensamiento para empezar a pensar y a garabatear en papel este proyecto, este programa, este problema de investigación, ¿sí? Y en esta persona. En otros casos, también, ¿sí?, el tema de investigación puede surgir de demandas por parte de actores sociales, qué sé yo, no sé, un ministerio, un organismo internacional, un sindicato, una empresa. Muchas veces ustedes llegan a las maestrías y demás con problemas de investigación que tienen que ver con cosas que desarrollan en sus trabajos o en sus áreas de interés, o llegan a la maestría desde en ciencias sociales, en sociología, en comunicación, en lo que sea, llegan desde otra disciplina y quieren para ver algo que es propio de su disciplina. Bueno, en estos casos es necesario traducir esa preocupación o esa demanda concreta, vamos a decir, no porque se los pidan, pero sino porque es una demanda de su práctica profesional, de su práctica. Es traducirla. Aquí de alguna manera el reto es traducirlo en un tema de investigación específico, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que estas investigaciones nos llevan a planes de acción, ¿sí?, sino que llegan son investigaciones pensadas en conocer un proceso. ¿Qué hacer con ese proceso? Ya es otro elemento, que es parte de la investigación a veces, pero una parte posterior, cuando uno piensa en planes de intervención. Pero es otro tipo de investigación, ¿sí? La investigación en general que realizamos para producir tesis tiene que ver con conocer, ¿sí?, no con intervenir. Entonces, bueno, hay que ver entonces cómo el tema de investigación, que en general responde a un interés académico, de investigación, de conocimiento, lo vinculamos con esa demanda un poco más práctica de la que venimos, ¿sí? Bueno, conocer para, ¿sí? Entonces, por ahí en el proyecto, toda la parte que nos interesa a nosotros después pensar cómo intervenir, no queda. Lo que queda, ¿sí?, es la parte de conocer, diagnosticar y trabajar. Por último, para seguir en este orden de cuestiones que nos, que nos presenta la pantalla, ¿sí?, algunas cuestiones mínimas sobre el problema de investigación, ¿sí?
vamos a ir ahora ya adentrándonos rápidamente en la cuestión del problema, cada vez más específicamente, ¿sí? Y entonces, pero acá pensemos alguna cosa. Un problema en principio en relación con el tema es un conjunto de preguntas, ¿sí? Y es la problematización, como les decía, de algún aspecto del tema. ¿Eh? Por eso es necesario identificar las dimensiones críticas de indagación, este trabajo que hacíamos con el tema, ¿sí? El problema de investigación, podríamos decir, en una primera definición, en un primer acercamiento, es el conjunto de preguntas que deseamos responder a través del proceso de investigación. Es, en este sentido, como decíamos, una problematización de algún aspecto del tema de investigación. No siempre se expresa como una pregunta, ojo, ¿eh? A veces es más fácil expresarlo como un objetivo de investigación, ¿sí? El objetivo siempre, o los objetivos siempre es congruente con una pregunta, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, a veces se expresa mejor en hipótesis, ¿sí? Cuando estamos acá al inicio, establecemos o enunciamos el problema por alguna de estas puntas, o en la manera de una pregunta, o a la manera de un objetivo, o a la manera de una hipótesis, una conjetura, ¿sí? Fíjense, sean libres en eso, ¿no? Y estén atentos, empiecen a decir, bueno, quiero conocer tal cosa, hacerse una pregunta, por ahí aparece en la forma de algo de eso el problema de investigación, hay que estar atento a buscarlo, ¿no? En la manera de que eso. Por eso les digo, ya, ahora, mientras ven esto, empezar a garabatear, ¿sí? Cosas que tienen que ver con sus intereses. Estas preguntas que van surgiendo, o estos objetivos, van a tener que ser susceptibles de contestarse utilizando una estrategia concreta de investigación, un diseño de investigación. Entonces esto implica, por ejemplo, que uno tiene que traducir ya desde el inicio conceptos teóricos y las relaciones de esos conceptos teóricos, es decir, un marco conceptual, en conceptos operativos que permitan buscar evidencia empírica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahora en un ratito lo vamos a recordar. La semana pasada, en alguna intervención pasada, yo les decía, mm, la teoría nos da preguntas, ¿sí? Que se responden construyendo evidencia empírica, y que en general esa evidencia empírica pone en jaque después a la teoría, pero eso después, más adelante. Bueno, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es ese proceso, y ese proceso es un proceso largo, ¿sí? Y costoso en general para el investigador, pero muy rico, y si les gusta hacer esta tarea, muy entretenido, que es traducir conceptos teóricos, como les decía, y sus relaciones, es decir, el marco conceptual, el enfoque conceptual que creemos, ¿sí? En conceptos operativos que permitan buscar la evidencia empírica. Por eso, como vamos a ver en un ratito nada más, investigar no es una serie de pasos consecutivos, sino que va todo junto, ¿sí? Uno va al campo, hace el marco teórico, investiga los antecedentes, todo de a poquito, progresivamente, cada vez más, agrega complejidad, pero lo tiene que ir haciendo ya desde el principio, porque lo primero que aparece es algún concepto, y ese concepto hay que traducirlo. ¿Qué sé yo? Se me ocurre un ejemplo rápido, el concepto de desigualdad. ¿Sí? El concepto de desigualdad uno lo puede pensar teóricamente, ¿sí? Decir, bueno, las desigualdades de clase, las desigualdades de género, ¿no? Puede pensar teóricamente en un nivel de abstracción las desigualdades, pero después para investigarlo tiene que construir indicadores, maneras de cosas en su problema. Si uno quiere ver, no sé, algo en un contenido, vamos a decir con los temas así educativos, como la matrícula y demás, uno puede decir, bueno, las diferencias áulicas entre esto, o las diferencias de desempeño, ¿sí? Entre estudiantes en una escuela y en otra, ¿no? Tienen que ver con la desigualdad económica. Después tiene que construir elementos que le permitan medir en esos estudiantes la desigualdad económica. ¿Sí? La desigualdad económica uno la teoriza y después ¿cómo se ve la desigualdad económica? O la desigualdad sociocultural. Bueno, ¿cómo se mide eso? ¿En términos de qué? De consumos, de accesos, de ingresos, todas esas son preocupaciones y problemas. Bueno, eso es. ¿Sí? Muchas veces, en la teoría, el constructo teórico es amplísimo y riquísimo y después termina siendo un indicador chiquitito y muy así como pavote. Bueno, eso también hay que tener cuidado. ¿Sí? Si uno tiene un concepto muy fuerte, tiene que tener indicadores muy fuertes que den cuenta del concepto. ¿Sí? Por eso mismo, porque el concepto nos dice que mirar.
Si el concepto habla de muchos tipos de desigualdad, que la desigualdad es una, no sé, pongámosle, un fenómeno complejo, multidimensional, y que las dimensiones son, no sé, de 1, de 2, de 3, de 4, de n, o sea, tenemos infinidad de dimensiones, bueno, vamos a tener que medir en campo después, sea vía cualitativa, cuantitativa, pero medir igual, ¿sí? De 1, de 2, de 3, de 4, de n. ¿Sí? En cambio, si yo digo, bueno, la desigualdad es multicomplejo, pero acá voy a definirla de esta manera conceptual, con menos dimensiones, ya tengo ahí otra vez una hipótesis de que esas dimensiones me permiten explicar más sobre la desigualdad o entender más sobre la desigualdad, entonces después tengo que medir un poco menos. ¿Sí? Estas condiciones tienen que ver con que sea más congruente el estudio. Pero una cuestión primera, ¿sí? Para empezar a pensar en un problema de investigación es qué conceptos compone, ¿sí? Aunque después sea después la tarea de construir indicadores, ¿sí? Y cómo podría yo verlo. Porque por eso vamos de una pregunta temática o de una pregunta general a veces a un objetivo. Uno en la pregunta se pregunta, ¿cómo es la desigualdad en las escuelas? Que todo el otro, y después en el objetivo uno determina específicamente en qué escuela va a trabajar, dónde, ¿sí? Que este es la otra cuestión. Es muy importante en el problema delimitar una temporalidad y una espacialidad. Determinar un espacio y un tiempo para el cual vamos a realizar la búsqueda de evidencia empírica. ¿Sí? Es decir, un tiempo y un espacio donde tenga sentido responder las preguntas de investigación. No es para todo tiempo y lugar. ¿Sí? Cuando uno define el problema, ¿sí? Define también tiempos y espacios, períodos, ¿no? Acotar no siempre es acotar por periodo, igual uno acota por dimensiones que investiga. ¿No? Por ahí son periodos más largos, pero pocas dimensiones, o por ahí son más cortos, más dimensiones. Bueno, pero todo eso hay que tenerlo. Delimitar espacio-temporalmente tiene por objetivo identificar dónde se buscarán las evidencias empíricas de la investigación y contextualizar sociohistóricamente las conclusiones que se logren de la misma. ¿Sí? Son válidas en ese contexto sociohistórico. ¿Bien? Entonces es imprescindible, en este sentido, establecer claramente el alcance temporal y espacial para que el estudio sea factible de llevarse adelante. Otra cuestión que tiene que ver con lo temporal y espacial, que volveremos a ver varias veces, tiene que ver cuando ustedes hablan de algo que cambió, se transformó. Siempre tengan en cuenta que cuando una investigación plantea que algo cambió o se transformó, está hablando de dos tiempos, y tiene que medir los dos tiempos. Para que vos demostrarme que algo cambió, me tenés que decir, en T1, tiempo 1 era de tal manera, y en T2, tiempo 2 es de tal otra. ¿Sí? Uno tiene que tener posibilidades de contrastar el cambio. ¿Sí? Entonces tiene que haber, ay, pero entonces no puedo mirar el cambio, porque hay cosas que me las puedo ver como eran antes. Bueno, está bien, entonces busquemos otra manera de mostrar las transformaciones actuales, no en términos de contrastación sobre una situación anterior. Pero tengan en cuenta esta cuestión, porque es una corrección básica que hacemos, y por ahí ya adelantan, ¿no? Y lo otro, la otra cuestión para determinar el problema, ¿no? Ya dijimos, empezar a pensar cómo la teoría que me permite identificar el problema puede ser transformada en conceptos operativos, en indicadores, en cosas que voy a mirar. Eso hace que la pregunta se pueda convertir en un buen objetivo de investigación. Tiempo, espacio, y un tercer elemento es tener en claro que dispongo de la información y de los instrumentos de investigación que necesito. De la información quiere decir acceso a campo, eh, acceso a fuentes, ¿sí? Y si voy a utilizar datos secundarios, acceso a esos datos, si voy a necesitar datos de una institución, que esa institución me los dé, tengo que pensarlo antes, no después. No proponer el problema primero y después cosas, no, tengo que pensarlo antes. Y por último, el problema de investigación tiene que referir de alguna manera o reflejar algún tipo de vacío de conocimiento o algún tipo de vacío en el conocimiento científico. ¿Sí? Si las preguntas planteadas que me planteo pueden haber sido contestadas parcial, ¿no? por otras investigaciones, parcialmente, pero necesito montarme en algún espacio donde yo pueda aportar algo. A veces investigamos, lo mismo que investigaron muchos, pero para otro caso. Bueno, cuando es otro caso tenemos que decir, bueno, ¿por qué este caso? ¿Qué nos va a aportar de nuevo este caso? ¿Sí? Tiene que ser un caso relevante. Mira, sobre esta cuestión investigaron, sobre esta cuestión de la desigualdad en las escuelas está recontra investigada. ¿Sí? Y ya sabemos cómo se reproduce la desigualdad, etcétera, etcétera. Pero tengo 4 casos en Cutralcó, o tengo el caso de Cutralcó, que realmente es diferente, aporta diferenciación por esto, por lo otro.
¿sí? Entonces, bueno, entonces aporto al caso. Investigo algo que ya se investigó, donde hay un montón de conocimiento, incluso puedo retomar un modelo de investigación que ya se utilizó, pero porque el caso me va a dar información nueva, va a contribuir. ¿Qué pasó? Y esa también es una hipótesis, y eso también lo puedo defender solo con un poco de conocimiento previo del caso. Entonces tengan en cuenta esta cuestión. Los vacíos de conocimiento en términos generales, esto no quiero que se vuelvan locos con esta cuestión de que tiene que ser algo que no se sepa. No es tan así, ¿no? Que no se sepa nada, pero siempre es importante que no sea, en principio, algo es muy investigado, porque no tiene sentido la investigación sobre algo muy investigado. ¿Sí? Pero entonces tengan en cuenta que tiene que tener algún grado de vacío, debe estar referido a algún grado de vacío en el conocimiento, que se puede referir a un área de interés práctico, por ejemplo, una situación social dada que interesa conocer para intervenir, para monitorear, qué sé yo, como podrían ser, no sé, condiciones de vida de hogares pobres, niños trabajadores, apatía política de los jóvenes, violencia intrafamiliar, rendimiento escolar en niños de sectores populares. Fíjense, son cosas conocidas, ¿sí? Pero que uno puede decir, bueno, la quiero investigar para esta zona, para saber qué características específicas tiene en este contexto, para poder intervenir en ese contexto. ¿Sí? Pero un área de interés práctico. También a un área de interés teórico puede ser el vacío, ¿sí? Qué sé yo. No sé, cuestiones como, bueno, la anomia política, la organización burocrática, no sé, la transición a la adultez, que es un tema, por ejemplo, poco estudiado en términos sociales, y es un tema que hoy es bastante candente. Cuestiones que tienen que ver con la división del trabajo, bueno, un montón de cuestiones donde la motivación por investigar va a provenir de preocupaciones teóricas, aunque obviamente las investigaciones pueden aportar conocimientos de interés práctico. En estos casos siempre buscar, bueno, esta preocupación teórica, ¿sí? No se define teóricamente, sino que esta preocupación teórica tengo que investigarla en algunos casos, en algún marco empírico, con alguna para construir evidencia que me permita discutir, ¿sí? O cooperar en la construcción de esas teorías. Y también puede el vacío ser de ambas cuestiones, ¿no? Teórico y práctico. ¿Mm? Bueno, en cualquier caso, ¿sí? Yo en el articulito ese que les compartí de mi autoría, ahí también tengo vacíos teóricos y vacíos prácticos. Yo lo llamo penurias. En ese caso, ¿no? Que tengo penuria teórica, penuria empírica. Bueno, fíjense, en ese articulito digo cómo lo resolví un poco, no sé si bien, pero bueno, lo resolví de alguna manera. Bien, tema y problema entonces. Un primer acercamiento, una primera manera de observarlo. Vamos ahora avanzando en lo que sigue. Fíjense, volvimos seguimos viendo mi cuadernito. Esto que ven en pantalla, se los muestro hacia la pasada. Después en algún otro encuentro, quizás nos retengamos a ver, es interesante verlo. Es la manera en que en general vemos en este taller, en este caso, el proceso me voy a hacer cargo a todo el mundo, voy a hacer cargo yo, en que yo veo el proceso de investigación, no lo veo como una secuencia, primero hacemos A, B, C, D, E, y en estos pasos consecutivos logramos investigar. Eso dicen a veces los manuales de investigación y no tiene relación con la investigación concreta que realizamos en la investigación social, ¿no? Sino que tiene que ver esto, digo, hay como dos grandes áreas que podríamos distinguir de tipos de trabajo, un área teórico-conceptual y un área empírico-técnica, que como ven con todas esas rayitas que se ven ahí, ¿sí? Están todas de alguna manera interconectadas. El eje, ¿sí? El eje, ¿sí? O la clave que articula todo es la formulación del problema de investigación. ¿Sí? Problema de investigación que implica objetivos, hipótesis, justificación, etc. Pero está ahí en el centro, fíjense, ¿no? De toda esta cuestión. Bueno, nada, volveremos sobre esto. Es importante en algún momento ponerse a reflexionar, más allá de los problemas puntuales que tenemos como investigadores, en el proceso de investigación en el cual trabajamos en general. ¿Sí? Pero fíjense, les planteo esto, y ahora voy a tratar de hacer una suerte de zoom a cómo este hecho complejo, que es del todo el proceso, ¿sí? Se da en pequeñito, ¿sí? Sin tantas cuestiones, pero en pequeñito, en el momento inicial. Se da en pequeñito en el momento inicial, ¿sí? Aquí, en la formulación del problema.
Cuando uno formula un problema, lo vamos a ver ahora prácticamente, ¿sí? Uno lo que tiene, plantea es preguntas, plantea objetivos, plantea una hipótesis o supuestos, ¿sí? Justifica, ¿sí? Presenta el problema, lo justifica, y establece la viabilidad de su investigación. Eso es formular un problema en términos técnicos, ¿sí? Como venimos viendo, formularlo mucho más, es pensar un problema, es pensar un tema de investigación, etc. Pero después, todo eso que pensamos lo tenemos que traducir, ¿sí? En esos elementos prácticos, que ahora les voy a dar algunos tips de cómo hacerlo. Pero, ¿sí? Como ustedes ven acá, la formulación del problema es un momento, al inicio de cosas, es un momento en sí mismo de la investigación, ¿sí? Y es el bloque central, digamos, de este momento inicial en el que se encuentran, que es producir el proyecto de investigación. Para producir el proyecto de investigación hay que pensar el problema. Y para hacerlo, ¿sí? No se puede solamente hacerlo, sentamos, nos escribimos, no. Hay que hacer una serie de exploraciones previas. Unas exploraciones previas que tienen que ver con el área teórico-conceptual y otras que tienen que ver con el área empírica, ¿sí? Y ambas están en relación con la formulación del problema. Hay que al mismo tiempo hacer una suerte de exploración previa sobre enfoques conceptuales, estados de la cuestión, ¿sí? Esto qué quiere decir, empezar a ver un poco qué antecedentes hay sobre el tema, qué otras investigaciones hay escritas sobre lo que nos interesa a nosotros, qué enfoques conceptuales son los que se utilizan en la investigación del tema que me interesa, ¿sí? Para eso también construimos el tema. Bueno, mirá, hay, qué sé yo, gente que trabaja desde este enfoque, hay gente que trabaja desde este otro, ¿no? Conocer el panorama de los enfoques, saber desde cuál voy a tratar de trabajar yo, ¿m? Cuál me parece me cierra más, por qué, ¿bien? Y también ir a ver, ¿sí? Lo que podemos llamar el problema, objeto, fenómeno real. Ir a explorar, ¿sí? A tratar de definir el problema real, la evidencia, la relación, la evidencia empírica, referencia, perdón, no la evidencia, la referencia empírica específica sobre la que vamos a trabajar. Sean estas unas fuentes, sean esto, unas fuentes, por ejemplo, para el análisis histórico, sean estas unos sujetos, unas prácticas sociales, unos documentos, lo que fuera que ustedes van a investigar. Tienen que ir y buscarlo, reconocerse en ellas, ver si pueden ingreso, si tienen lo que ustedes suponen que tienen. ¿Sí? No, voy a investigar la presentación de la mujer en el fútbol en, los años, en la prensa de los años 80. Resulta que uno va a la prensa y no aparece una mujer referida al fútbol en nada, qué sé yo, aparece las cosas clásicas. O van y encuentran que hay mucho más de lo que suponían. Bueno, nada, hay que ir a ver si hay eso en la prensa de los 80, en qué es la prensa de los 80, definir un poco qué es la prensa de los 80, qué revistas, diarios, qué la televisión, la radio, qué es la prensa de los 80. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con enfoque conceptual, pero también con ir al campo y ver efectivamente qué hay. Esto además porque nos condiciona. Muchas veces es, no hay lo que busqué, entonces no voy a investigar eso. No, a ver, ¿qué hay en el empírico que me interesa? Y por ahí entonces me cambia, ¿sí? Por eso les decía, a veces la relación entre problema y tema, entre empiria y teoría, provoca cambios en uno y en el otro, ¿sí? Entonces, por ahí, el empírico que me interesa, la referencia empírica que me interesa, ¿sí? No tiene las cosas que yo en principio creía que iba a investigar, pero tiene otras. Y eso me lleva a repensar el tema, a repensar los enfoques, ¿sí? A buscar otras investigaciones sobre esos temas, a ver si hay, qué dicen, ¿sí? Este es el juego básico en el que tienen que estar ustedes ahora. Un elemento que me parece interesante e importante de destacar en este momento de vuestras investigaciones. Como vamos a ver un poco más adelante, y como venimos viendo, en realidad como venimos viendo y vamos a ver y vamos a seguir viendo, una de las cuestiones es no formular problemas inmensos, así como las manos que se me van de la pantalla, ¿no? Tratar de que sean cosas que sí podemos investigar, ¿no? Reducción de complejidad, cosas al alcance de la mano, etcétera, para poder efectivamente realizar los proyectos, que las tesis tengan realmente una terminación. Entonces, para hacer eso, es muy importante, ¿sí? Que ustedes piensen, ¿sí? Sus proyectos de tesis en términos de posibilidades, en términos de viabilidad, en términos de acotar.
¿sí? En términos de concentrar en la investigación. Entonces, es importante hacerlo para progresarlo. Como le decía recién, eh, la relación entonces entre eh, exploración, definición del problema, del objeto, del fenómeno y la teoría, ¿sí? Es de mutua implicación. ¿Se acuerdan? Como habíamos visto, traigo un pedacito de la semana, de la semana pasada, de la reunión pasada, ¿sí? La teoría es el andamiaje que sugiere hipótesis y preguntas que se responden construyendo evidencia empírica, y yo diría entonces ahora, vuelta a empezar, también la evidencia empírica puede ser, ¿sí? Que nos empiece a dar faltas o ausencias en la teoría, ¿sí? Que necesitemos ir a buscar otras teorías o necesitemos ir a explorar otros temas. Este es el momento de hacer todo eso. Ahora, el inicio, ¿sí? De darse la chance de pensar un poco, ¿sí? Alternativas, de pensar caminos alternos a lo que yo ya traigo en la cabeza, ¿m? Para poder ver que puede ser de otra manera lo que estoy planteando para investigar. ¿Esto le tiene que suceder a todos? No. Por ahí muchos de ustedes ya vienen con un montón de cosas y eso funciona y nos va a ir bárbaro con eso, ¿sí? Pero estén abiertos a poder hacer algún tipo de acto comparativo diferencial respecto de estas cuestiones. Por otro lado, una cuestión además que les quería pensar es que quería decir respecto de algo que decíamos hace unos instantes, que es esta cuestión de todo lo que quieran abarcar. Incluso a veces cuando uno hace reducciones del problema, hay cosas que no encastran, ¿sí? Cuando incluso, sobre todo cuando empezamos a avanzar en la producción del proyecto de investigación, hay cosas que no entran. Esto no me entra, porque para esto necesito otra clave metodológica, o para esto no tengo teoría, no puedo mechar las dos teorías. Bueno, a veces hay que pensar que el proyecto de investigación es, ¿sí? Un documento en sí mismo, y que no tiene por qué tener todo lo que uno después cree que puede hacer en la investigación, sino aquello que es congruente en este momento. Muestra el grado, el proyecto de investigación muestra el grado de conocimiento, ¿sí? Y de cercanía con el tema y el problema de investigación que ustedes logran en este momento. Entonces, ¿qué hacemos con aquello que no nos entra o que no sabemos cómo poner? ¿Lo abandonamos para siempre con dolor? Porque es la parte, a veces, una de las partes que más nos gusta de la investigación. No, lo ponemos a un costadito y lo seguimos pensando, lo anotamos en el diario de tesis y decimos, esto me gustaría investigarlo mucho. Probablemente en el proceso de tesis encontremos el lugar donde volver a meterlo en la investigación. No es el momento del proyecto, ¿sí? Entonces piensen también eso, sean, digamos, en este sentido, eh, digamos, piensen con racionalidad instrumental, ¿sí? Hacer el proyecto de tesis, llegar a un buen proyecto de tesis. Porque un buen proyecto de tesis, aun cuando no contenga algunas cosas que nos interesan, va a ser, si es bueno el proyecto de tesis, una gran guía para el resto del proceso, ¿sí? Una gran guía. Y cuanto mejor sentemos las bases y cimientos de nuestra investigación, más fuerte es esa investigación y más posibilidades de éxito tenemos de conseguir efectivamente la tesis, ¿sí? Bien, recuerden, este es el momento entonces, una vez que piensen en el tema y todo, de hacer las indagaciones preliminares. Ahora, esta semana, la que viene, cuando es el momento de empezar, ¿sí? A hacer este tipo de indagaciones. Un poco de enfoque, ver lo que en general hacemos es ir un rato a la exploración, la inmersión empírica, y como le digo, la observación y demás, para ver si es viable lo que quiero hacer respecto de nuestro referente empírico, y empezar a mirar, ¿sí? Investigaciones, reportes de investigación, textos, artículos escritos de investigadores, escritos alrededor del tema que nos interesa. ¿Para qué? Para ir pensando en enfoques conceptuales, para ver qué se sabe, qué no. Bien, en esa construcción vamos a la formulación del problema. Pensar el problema es, como les decía, y con esto quiero cerrar, es pensar, por un lado, qué queremos investigar, ¿sí? La cuestión objetiva, el hecho, el fenómeno, la dinámica, lo que sea de orden de la vinculación entre teoría y empírica, ¿sí? Pensar el problema también es pensar un poco cómo lo queremos investigar, empezar a pensar la manera en que voy a abordarlo, tener un primer pensamiento metodológico, esto que le decía, bueno, ¿cómo voy a construir estas cosas que en lo conceptual van allá? ¿Qué queremos investigar? Es pensar dimensiones de indagación, aspectos, tensiones, contradicciones propias, ¿sí? Las dimensiones del tema, ir hacia el concepto,
mirar un poco la empiria, ¿sí? Esto es pensar el problema. Esta es otra manera de presentarles lo que les presentaba en la pantalla anterior, ¿sí? Bueno, que es lo mismo, pensar el problema. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero investigar? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a investigar? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Sí? Que voy a realizar? Y mientras pensamos y demás, lo que empezamos a hacer es a construir los diversos componentes analíticos, ¿sí? De la formulación del problema, esto que les hablaba antes. Cuando uno formula un problema específico para un proyecto de investigación, eh, lo que va a empezar a hacer ahora en los ejercicios que proponemos, el que proponemos en el marco de estos talleres y seminarios, nosotros lo que proponemos son ejercicios de realización. Pero bueno, una de las primeras cosas que proponemos es, bueno, formule una primera versión de su proyecto, de su problema de investigación. Bueno, incluye todo esto de lo que veníamos hablando. Y todo esto de lo que veníamos hablando se hace bajo el formato de unas preguntas, unos objetivos, una justificación, una viabilidad y una conjetura. ¿Sí? Por eso, hasta aquí trabajamos en esta reunión, en este envío, trabajamos en pensar el movimiento, digamos, cognitivo que requiere pensar un problema desde el comienzo. Pero esto se traduce efectivamente en cuestiones prácticas, tareas concretas, productos que hay que alcanzar para que formen parte de nuestro proyecto. Y estos productos son objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, conjetura. Vamos a ver desde ahora en la práctica, efectivamente, lo que vamos a hacer, ¿no? Plantear un problema es determinar si una cuestión que nos interesa, como decíamos, se puede convertir en un problema de investigación. Es decir, si puede ser efectivamente investigada. ¿Sí? Y este primer acercamiento que vamos a hacer, vamos a desarrollar estos 5 pasos de los que les venía hablando. Vamos a proponer preguntas de investigación, establecer objetivos, estimar con una conjetura, desarrollar una, una justificación y tratar de pensar también la viabilidad. Veamos en principio qué significa proponer preguntas de investigación. ¿Sí? Las preguntas de investigación en principio son una puerta al campo de investigación donde se pretende trabajar, al tema. ¿Sí? Se los dije antes, ¿no? Uno, para identificar el tema se empieza haciendo preguntas. ¿Sí? Ojo que hay distintos niveles y alcances en las preguntas. Algunas veces están ancladas más al nivel del tema, que esto que les decía nos permite identificar en qué temática nos vamos a trabajar, y luego se van especificando al precisar el caso o el referente empírico. Otras directamente la pregunta nos aparece sobre el problema de investigación, es decir, muy vinculada al referente empírico. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen que empezar a pensar y ver cómo aparecen, pero son preguntas de distinto nivel y alcance. Lo que es clave es comenzar a redactar preguntas. ¿Sí? Si uno más o menos tiene el tema, entonces, bueno, ¿qué se puede preguntar al respecto? ¿Sí? ¿Cómo puede esa cuestión que le interesa convertirse, decíamos, en algo susceptible de ser investigado? En todos los casos, estas preguntas tienen que poder jerarquizarse. ¿Sí? Una vez que ustedes tienen un panorama escrito de preguntas, pensar, bueno, ¿cuál de esta pregunta, o sea, cuál de estas preguntas, ¿sí?, puede englobar a las otras, puede contener a las otras? Es decir, ¿cuál de estas respuestas es más amplia y al dentro de esa caben las respuestas de las otras preguntas? ¿Sí? Hacer ese trabajo de jerarquización abre la posibilidad de pensar los objetivos de la investigación. Pensar los objetivos de la investigación, en próximos envíos y todo, ustedes van a trabajar específicamente sobre cuestiones de cómo redactar objetivos y demás, pero acá empezamos a ver. Los objetivos de una investigación significan, o establecer objetivos de una investigación, significa mostrar qué es lo que específicamente pretende investigar. Los objetivos, de alguna manera, demuestran la originalidad de la propuesta que tenemos, y al hacerlo es la consecuencia de que el investigador indagó suficiente sobre lo que quiere investigar, ¿no? Hizo esas exploraciones preliminares de las que les hablaba antes. Los objetivos, por otro lado, deben ser autosostenidos. Hay que formularlos con claridad, con pertinencia, de modo que no sea necesario agregar nada más para que un lector externo comprenda lo que nos pretendemos investigar. ¿Sí? Es decir, los objetivos deben ser claros. Cuando alguien lee los objetivos, cuando uno lee las preguntas, puede ser un poco más laxo, pero cuando uno lee el objetivo, quien lee ese objetivo tiene que saber específicamente qué van a investigar. En general, hay objetivos generales y específicos.
En general hay una gran pregunta de investigación con preguntas subsidiarias. Esa gran pregunta de investigación se traduce en un objetivo general de investigación y esas preguntas subsidiarias son de alguna manera las dimensiones internas, los aspectos internos de la investigación que se traducen en objetivos específicos. Dos cosas. Los objetivos son siempre metas de investigación, metas de conocimiento, ¿sí? Nunca son tareas, ¿sí? Nunca es realizar investigaciones, eh, no, realizar entrevistas, analizar un diario, analizar un documento. No, esos no son objetivos, esos son tareas de la investigación. ¿Sí? El objetivo es lo que nosotros vamos a lograr haciendo esas entrevistas, lo que queremos lograr conocer haciendo esas entrevistas, analizando esos documentos, trabajando sobre esas fuentes. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Los objetivos de conocimiento, metas de conocimiento. Los objetivos específicos, ¿sí? De alguna manera tienen que estar contenidos en el objetivo general, ¿sí? Tienen que contribuir a ese objetivo general. ¿Bien? No es que tienen que ser por partes, una partecita, otra partecita. Puede serlo a veces, no necesariamente, ni que tienen que ser consecutivos, porque no son tareas. Otra vez, son objetivos de conocimiento específicos, para los cuales a veces hay que hacer cosas específicas, pero ese hacer cosas específicas son parte de las tareas. A veces para conseguir un objetivo específico, por ejemplo, no sé, quiero investigar algo desde la documentación y desde la perspectiva de los actores, a veces hay un objetivo específico que tiene que ver con la perspectiva de los actores y otro con la documentación oficial, qué sé yo, no sé. Entonces sí, hay un objetivo específico con cada cosa, pero analizar documentación especial, la documentación oficial no es un objetivo específico, es será el conocimiento que salga de ese análisis. ¿Sí? Quiero ser claro en esto porque es un error muy habitual y es muy necesario que entiendan esto que se tiene que ver. Y la otra que es necesario entender es que preguntas y objetivos se tienen que corresponder. ¿Sí? No siempre los problemas de investigación se enuncian como una pregunta, pero está bueno hacerlo. ¿Sí? Después uno lo puede enunciar de otra manera, ¿sí? Los objetivos siempre hay objetivos. Las preguntas por ahí nos sirven para presentar una enunciación diferente, quiero saber esto, lo otro para el problema. No siempre se enuncian así, pero sí saber que siempre hay objetivos y que siempre los objetivos tienen en relación con una pregunta. ¿Mm? Y esa relación tiene que ser congruente. Entonces, por eso es importante jerarquizar las preguntas, porque si jerarquizamos bien las preguntas, tenemos una pregunta que engloba, ¿sí? Y otras preguntas que cooperan en la respuesta de esa pregunta general, vamos a tener un objetivo general y sus objetivos específicos, y es en el mismo paso. Así que ese es otro ejercicio que ya hay que empezar a garabatear, porque en los próximos pasos, en las próximas semanas, vamos a hacer ese trabajo. Estimar una conjetura, ¿sí? Esto tiene que ver, de acuerdo al tipo y alcance de la investigación, a veces es preciso formular una hipótesis o clarificar los supuestos de la investigación. Hipótesis en general en investigaciones de tipo explicativas y en el resto clarificamos supuestos o cosas que esperamos que sucedan y demás. Lo que hay que tener en claro es que no hay ninguna investigación que no tenga conjetura. Uno siempre tiene una conjetura de lo que va a encontrar. Y eso hay que especificarlo y clarificarlo, porque en general opera mucho en la forma en que nosotros escribimos un proyecto. ¿Sí? Lo que nosotros esperamos encontrar en el campo, lo que nosotros esperamos encontrar como resultado de nuestra investigación, opera aunque no seamos conscientes de eso. Entonces hay que clarificar. Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar. ¿Sí? Y son explicaciones como tentativas del fenómeno que investigamos. ¿Sí? Las podemos formular a la manera de proposiciones o las podemos formular de manera más laxa. Pero es eso, son explicaciones tentativas del fenómeno que nosotros investigamos. Una manera de encontrar o de empezar a trabajar en la conjetura es algo que siempre es difícil, es que para cada pregunta que formulamos, explicitemos una conjetura de hipótesis, una respuesta posible. ¿Sí? Tratemos de ser lo menos obvios posible la respuesta. Sí, esto pasará, no, esto pasará, eso no nos sirve de nada. ¿Sí? En ciencias sociales siempre necesitamos densidad. ¿Sí? Densidad en los objetos, densidad, es decir, que nos permita ver varias cuestiones. Entonces, piensa en respuestas a esas preguntas que tengan que ver esto con las dinámicas, con los cómo. ¿Sí? Algo que nos dije en las preguntas y que repito de intervenciones anteriores es siempre la pregunta
la pregunta por antonomasia en ciencias sociales es una pregunta por el cómo. No es una pregunta por el qué, no es una pregunta por el cuál, no es una pregunta por el dónde ocurren las cosas, aunque esas preguntas también están, ¿sí? Y está bueno que estén, pero nosotros nos preguntamos, sobre todo, es rico, es productivo preguntarse sobre el cómo, porque nos preguntamos sobre el proceso, sobre la dinámica, sobre lo que está ahí adentro. Eh, por otro lado, otro elemento que hay que hacer es desarrollar la justificación. ¿Sí? La justificación es también la presentación del problema. Ustedes van a ver que después se les pide en los formularios y demás que uno empiece justificando, presentando el problema, presenta la pregunta o la forma en que uno vaya a enunciar el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis, y hay algún apartado de viabilidad, como que es lo que vamos a ver. Bueno, empiecen a desarrollar la justificación. Primero, nos posiciona frente a otros investigadores o profesionales del campo de actividad. Estoy parado acá, justifico que voy a investigar desde este núcleo, desde este enfoque conceptual, mi investigación está instalada en este tema general de investigación. También la justificación dice, voy a investigar este problema dentro de este tema porque no está muy investigado, porque lo que sea, ¿sí? Pero señalo la originalidad. Originalidad no quiere decir que no haya otro que haga lo que yo hago, sino la originalidad es la propuesta. ¿Sí? Que es una propuesta autónoma, que es una propuesta de declaración del investigador. ¿Sí? Y también en la justificación uno puede señalar, ¿sí?, usos o aprovechamientos que podrá tener el abordaje del problema propuesto. O sea, es importante abordar este problema para conocer por qué es necesario, porque es un problema social acuciante, porque se sabe poco, porque se sabe mucho, pero es viejo lo que se sabe, entonces hay que actualizarlo, etc. Pero es muy importante desarrollar la justificación. Y por último, es muy importante, ¿sí?, demostrar la factibilidad. Cuando se presenta un problema que va a ser estudiado, resulta fundamental mostrar de la misma manera que se cuenta con las posibilidades reales de abordarlo, ¿no? Hay que dar cuenta de los recursos que tenemos, de las posibilidades de acceso al objeto, esto lo hablé ya bastante, y de la adecuación entre la amplitud del tema elegido, los recursos con los que contamos y el tiempo disponible. ¿Sí? Importantísimo esto, ¿no? Que sea adecuado lo que nos proponemos investigar con el tiempo real que tenemos para hacerlo y los recursos reales que tenemos para hacerlo. Y fíjense siempre es preferible considerar una menor cantidad de aspectos, pero que estos puedan ser suficientemente desarrollados, convincentemente fundamentados e interpretados. Menos es más, reducción de complejidad. Es la otra cara de la reducción de complejidad. Mientras, por un lado, lo que les decía anteriormente sobre la reducción en los axiomas del tesista, sobre la reducción de complejidad, ¿sí? Tiene que ver con una propuesta, si se quiere, heurística, ¿sí? Esto viene por el lado de la práctica, ¿sí? Menos, less is more, ¿sí? Menos es más, si es menos lo que podemos, lo vamos a hacer mejor y va a ser mejor el producto final. Entonces, siempre es preferible considerar una menor cantidad de aspectos, pero que los podamos desarrollar con suficiencia, fundamentar convincentemente e interpretar adecuadamente. Así que a eso lo vamos. Por último, quiero cerrar esta intervención de algún modo comentando lo que son, o proponiéndoles lo que son, lo que considero, esto no agota la lista, pero bueno, algunos errores comunes en la formulación de problemas de investigación, en la formulación general de las investigaciones y en particular de los problemas de investigación. Son errores comunes y que por ahí enunciárselos hace que ustedes los empiecen a despejar y lleguemos. Por ahí hacemos otros. Como les decía, esta lista, esta cosa que les voy a decir, que tengo acá un poco macheteada, es porque nace de la experiencia que tenemos en hacer estas cuestiones, pero también siempre aparece alguno nuevo y siempre hay alguno que nos olvidamos. Pero en principio, por ejemplo, un error común es formular un objetivo tan amplio que no se puede, que no es susceptible de ser investigado durante la vida útil de un individuo. ¿Sí? Es decir, insisto mucho con esto, nuestro encuentro, la clase anterior, lo, lo insistí, porque ocurre un montón. No queremos renunciar a nada, ¿no? Esto es reducción de complejidad, menos es más, bueno, todas estas. El objetivo debe ser preciso, ¿sí? Y no excesivamente amplio, y no sobre todo, no sobre
el mundo y sus alrededores, ¿sí? Sean muy atentos con esto, ¿sí? Vermélo, dénselo a leer a otras personas. Che, ¿te parece que esto es algo que se puede investigar? ¿Sí? No importa quién, ¿eh? No tiene que ser un investigador. Muchas veces una manera preciosa de que nos digan, no se entiende nada, ¿qué vas a querer investigar? Pero eso es todo, qué sé yo, o eso no sirve para nada, que esto y el otro, tampoco es nada, a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿sí? Eh, Cuando les digan no sirve para nada, tómelo siempre entre pinzas, porque, bueno, qué sé yo. Eh, Puede que se sirva, a veces las investigaciones sociales versan sobre cosas que son parte de nuestra vida cotidiana, entonces las personas tendemos a pensar que sobre eso ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver. Otra cuestión es que hay un planteo de objetivos específicos que no están incluidos en el general o que pertenecen a otra investigación. Una vez se agarra, es el objetivo general, voy a hacer tal cosa, y después cuando lee los específicos no tienen nada que ver con eso que van a hacer en el general. Y decís, bueno, esto es otra investigación. ¿Sí? A veces hay como 3 investigaciones. Y, no digan, a mí no me va a pasar porque nos pasa a todos. ¿Sí? Incluso a este profesor alguna vez le pasó. ¿No? Porque es así, porque uno empieza a pensar cuestiones que están en el tema de investigación, pero que no están en el problema. Entonces, a pensar con mucha claridad esto. Algo que ya les dije, confusión entre objetivos específicos y paso a recorrer en el desarrollo de la investigación. ¿Sí? Los objetivos específicos no son los pasos, no son las etapas, ni son las tareas de la investigación. Son metas parciales de conocimiento, ¿sí? Que contribuyen a la meta general de conocimiento de la investigación. Muy importante. Otra error común, que también un poco lo he recalcado y lo he señalado, es la falta de conciencia sobre si existen los datos o si están disponibles o si las instituciones que los producen nos permiten el acceso para obtenerlos. Entonces, si no sabemos todo eso, no sabemos si podemos llevar a cabo la investigación, ¿no? Entonces, ¿existe problema? Sí es posible construir los datos para analizarlo. Si no es posible, no existe el problema. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo muy en claro y por eso es muy necesario hacer las indagaciones previas. Ir a ver si voy a usar bases de datos, que las bases de datos estén, que tenga acceso, que las pueda manejar, si voy a hacer investigación empírica en algunos espacios, ver que pueda tener acceso, bueno, empezar a hacerlo, fundamental. Otro error muy común es la confusión entre producción de conocimiento sobre la realidad y elaboración de políticas o planes de acción para operar sobre ella. ¿Sí? Esto es muy... Acá construimos proyectos de investigación, de producción de conocimientos sobre la práctica concreta, sobre lo real, llámenlo como quieran. ¿Sí? Pero son conocimientos sobre eso. No elaboramos, ¿no?, planes de acción para operar. Bueno, a veces en la mención en políticas públicas, esto se puede hacer, ¿sí? Pero en general es solo un capitulito, ¿sí?, de un proceso que primero es de investigación. Eh, y que tiene como, a veces, como una propuesta general, bueno, además esto, pero no es lo central en la investigación ni en el proyecto. Otra cuestión, otro error bastante común es la confusión, también lo hablé, entre observaciones fácticas y afirmaciones valorativas, ¿sí? Lo que yo les llamo normativo. Eso, ¿sí? Mucha precaución sobre el influjo de nuestros marcos valorativos al momento sobre todo, de describir los objetos sobre los que vamos a trabajar después del proyecto de investigación. Mucha atención de no poner nuestras valoraciones, ¿sí? Nuestras valoraciones como investigador no interesan, sobre todo en ese punto, ¿sí? Ahí mucha ruptura, mucha ruptura, mucha ruptura y mucha vigilancia epistemológica. Otra cuestión es, otro error muy común es el planteamiento en el proyecto, ¿no?, con un divorcio esquizofrénico, diría yo, entre el marco teórico y el diseño metodológico o el mismo referente empírico. Un marco teórico muchas veces gigante, una teoría totalizadora de gran complejidad y abstracción, y por ahí investigaciones muy pequeñitas. Nada. Por eso, fíjense, cuando empiecen a avanzar, le llamamos enfoque conceptual, no marco teórico. ¿Sí? Y el enfoque conceptual es siempre preciso para el problema. Después usamos teorías, pero
construimos enfoques conceptuales específicos para los problemas en los que trabajamos. Esto es muy importante, ¿sí? Para no montarnos a hombros de gigantes cuando vemos cosas a escala humana. Y por otro lado, otro error es el planteamiento de un objetivo, por ejemplo, de corte explicativo, antes de tener una descripción adecuada del fenómeno que se investiga, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Si no hay descripciones adecuadas, no podemos ir a explicarlo. Hay que, ¿sí? Tratar de primero trabajar en la descripción y comprensión del fenómeno para luego poder establecer, es lo que antes, en otras épocas se llama, primero lo hacemos exploratorio, y después descriptivo, y después explicativo. Bueno, más o menos sigue funcionando así, pero primero tenemos que tener descripción, comprensión de los fenómenos, más o menos un mapeo, un diagnóstico del fenómeno, para después poder decir, voy a hacer una investigación explicativa. Tengan en cuenta eso. Cuando uno va a una investigación explicativa, tiene que haber antecedentes en el campo que describan muy bien el fenómeno, entonces yo puedo hipotetizar las causas y efectos de una investigación explicativa. Y por otro, también, algo que ya les dije, T1, T2, lo resumo así, es la discrepancia entre objetivos diacrónicos y diseños sincrónicos, ¿no? El objetivo diacrónico es tratar de tener como objetivo conocer, digamos, la diferencia, un cambio, una transformación entre dos momentos, ¿sí? Pero el diseño sincrónico, lo investigo hoy. No, eso no se puede. Si vamos a investigar cambios y transformaciones, necesitamos 2 tiempos, al menos, para poder comparar. Bien, espero que les haya servido medianamente esta intervención. Les dejo algunas actividades, algunas tareas libres, obviamente, que ustedes pueden realizar como para entrenarse en esto de formular problemas, preguntas y demás, y hacerlo con cosas que le interesan a otro. ¿Sí? Que a veces es más fácil entrenarse haciendo algo que le interesa a otro que lo propio, pero sobre todo les digo que esta clase funciona si ustedes al mismo tiempo van papel y lápiz, o lo que quieran utilizar, en mano, escribiendo, digamos, o transcribiendo. Esto que yo digo más en teórico, en abstracto, en términos de planteamientos y de tareas, y lo van pensando respecto de su problema, de su tema de investigación, de su problema de investigación, es decir, de aquello que, como decíamos al principio, de aquel embrollo, ¿sí? Que desvela sus intereses de investigación.